Anxo Queiruga lleva más de 30 años dentro del movimiento asociativo por las personas con discapacidad. Precisamente, su andadura laboral comienza en COGAMI, la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad, una entidad en la que ocupa diferentes cargos. Desde el año 2016 es el presidente de COCENFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. El año 2020 fue reelegido para este cargo. En esta entrevista con Redacción Médica analiza, entre otros asuntos, cómo ha afectado la pandemia del coronavirus sobre las personas con discapacidad, cuáles son los retos que tiene España para garantizar la igualdad de oportunidades, así como la labor de estas asociaciones. Bienvenido, Anxo Queiruga. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Para mí es un placer estar hoy aquí y agradeceros pues la invitación. Si le parece, empezamos por su reelección como presidente de COCENFE recientemente, hace justo un año. ¿Cuáles son sus sensaciones tras iniciar este mandato? Bueno, principalmente de vértigo, ¿sabes? Porque la situación es complicada, es difícil, pero bueno, nosotros, como digo yo, nunca hemos vivido situaciones de bonanza y siempre estamos acostumbrados a tejer red, a trabajar en equipo y de los momentos complicados pues dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Después para mí también pues es importante el apoyo unánime recibido por la Asamblea de COCENFE, no a mí, sino pues a todo el equipo que formamos el comité ejecutivo de COCENFE y en definitiva pues que lleva las riendas de la casa, ¿no? Que exige un compromiso importante por parte de todas y de todos y, como no, una responsabilidad que llevas encima los 365 días, ¿no? Cuando uno es presidente de una organización, el sábado y el domingo también lo es, y en Navidad también, y en agosto también, en fin, ¿no? Bueno, a mí me gusta lo que hacemos, ¿vale? Nosotros nos centramos en las personas, nos centramos en apoyar y en tratar de mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo en mirar hacia el futuro y que, bueno, pues que los que vengan pues encuentren algo orientado, bien hecho y con perspectivas de poder seguir avanzando, ¿no? Es verdad que este año y medio pues hay un retroceso de lo que son las políticas de discapacidad, porque la pandemia pues lo ha cambiado todo, ¿vale? Nosotros tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir trabajando de manera coordinada entre el propio COCENFE y las entidades de nuestro entorno, del tercer sector social, para que las personas con discapacidad pues no demos ni un paso atrás, ¿vale? Siempre somos los primeros en padecer las crisis. Ya nos pasó en el año 8 sin haber pandemia, pero también una crisis a nivel económico importantísima, y quedamos relegados y nos costó más a las personas con discapacidad salir de esa crisis. No fuimos quien la creamos, pero sí somos los que más dificultades tenemos para salir de ella, ¿no? En esta ocasión van a venir pues tiempos difíciles, de trabajo intenso, pero bueno, el equipo es un equipo de Champions, es un equipo comprometido con un conocimiento muy exhaustivo del sector, de nuestras entidades, y también para mí es muy importante pues la relación fluida y la conexión directa que tenemos con todo el movimiento asociativo COCENFE, ¿no? Que para eso estamos también, pues para dar esa respuesta y para que nuestras organizaciones pues se sientan arropadas y compartamos y defendamos pues lo que es la misión y la visión de la organización. Y aquí también pues hay que seguir incidiendo en la situación de especial vulnerabilidad que tienen las mujeres y las niñas con discapacidad, que todavía tienen pues una mayor discriminación, ¿vale? Por tener esta etiqueta, como digo yo. El género influye, y después también no nos podemos olvidar que todavía tienen muchas más dificultades para acceder a cualquier recurso en su día a día, al número importantísimo de personas con discapacidad física y orgánica que viven en el ámbito rural, que no tienen a día de hoy servicios análogos a los que pueden tener las personas con discapacidad física y orgánica que viven
en núcleos más poblados o en las ciudades grandes o en provincias. Ancho, me comenta que vienen tiempos difíciles y a pesar de que me ha comentado ya pues, algunos de los retos que tienen, ¿cuáles son los principales objetivos que se ha marcado para estos 4 años al frente de la organización? Bueno, primero de nada, seguir avanzando, ¿vale? Que no retrocedamos en derechos que hemos adquirido porque cualquier pasito hacia adelante cuesta mucho conseguirlo. Estamos hablando de años de trabajo, de presión, de lobby, pero es muy fácil retrocederlos. Lo que avanzamos en 20 años somos capaces de retrocederlos en 1 año y esto no lo podemos permitir y es inaceptable para el sector social de las personas con discapacidad física y orgánica verse a una situación pues de mayor situación de exclusión, ¿no? Tenemos que centrarnos en seguir poniendo recursos para que las personas con discapacidad tengan los apoyos necesarios y sean los dueños de su vida, puedan gestionar su vida de manera autónoma y de manera independiente. También debemos de impulsar lo que es la empleabilidad de las personas con discapacidad, ¿vale? A día de hoy las tasas de desempleo y de inactividad de las personas con discapacidad siguen siendo muy importantes, ¿vale? Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo tanto en inserción en la empresa ordinaria, tenemos que seguir insistiendo ahí, buscando políticas de discriminación positivas para que nuestro colectivo se incorpore al mercado laboral ordinario, pero también potenciar y proteger los centros especiales de empleo de la iniciativa social, que aparte de ser generadores de empleo, también son generadores de riqueza, contribuyen al desenvolvimiento socioeconómico de nuestro país y dan una respuesta a aquellas personas con discapacidad que tienen mayores dificultades para su inserción laboral. Y aquí se necesita también pues, una especial protección, una ley nueva de empleo que le dé cobertura a estos perfiles dentro de la discapacidad y también pues, los niños y las niñas con discapacidad. Hay que poner recursos en atención temprana porque ahí es algo en lo que se trabaje cuando son pequeños, cuando son niños o cuando son niñas, es algo que favorecerá sin ninguna duda pues, su independencia, su autonomía en el futuro y ahí es necesario pues, la apuesta decidida de recursos económicos para poner en todo el país pues, servicios de atención temprana y que tengan pues, equipos multidisciplinares para que trabajen con estos niños y con estas niñas para que en el futuro pues, sean ciudadanos y ciudadanas sin etiquetas, ¿no? Y especialmente, como comentaba antes, pues también nos preocupa y mucho y ahí hacemos distintas acciones la situación de las mujeres y niñas con discapacidad y lo que es entorno rural. Vamos a seguir trabajando y penetrando más en este tipo de acciones vinculadas y dirigidas al ámbito rural, a las mujeres, a las niñas y también pues, lo que es la discapacidad orgánica. Necesitamos seguir avanzando pues, en tratamientos pues, de última generación que demandan distintos colectivos dentro de la discapacidad orgánica, con tratamientos que pues, facilitan y mejoran la vida de las personas. Y es el momento, quiero decir, España tiene que ser un país de vanguardia también en este sentido y esos medicamentos que son vitales, imprescindibles para la calidad de vida de las personas que lo necesitan, tienen que estar ahí y no podemos seguir esperando cuando en otros países vecinos pues ya el otro día me comentaban pues en el caso de fibrosis quística concretamente que Portugal ya tenía un tratamiento de última generación, varios países de la Unión Europea y que España todavía estaba esperando a tener el ok para que en España pues, se distribuyera este medicamento. Bueno, pues ese tipo de cuestiones tenemos que conseguir sensibilizar para que realmente se avance y las personas tengan los medicamentos que necesitan porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de situaciones que no pueden esperar y eso pues también centra un eje importante dentro de nuestra actuación. En COCENFE, pues la vicepresidenta de la Confederación
Eva Pérez Becha es también presidenta de la Federación Nacional de Trasplantados Hepáticos y se encarga también de coordinar el grupo de trabajo del ámbito de la salud y del ámbito sociosanitario de COCENFE, y ahí pues también hay un equipo extraordinario, coordinado y también pues trabajando de manera muy colaborativa, y eso tiene que seguir la línea de actuación de los próximos 4 años. Son objetivos muy importantes, seguir avanzando en ellos, ¿no? Que son todos un reto. ¿Cómo piensa llevarlos a cabo en este camino? Bueno, nosotros siempre apostamos por el diálogo, ¿vale? Yo creo que las relaciones de las organizaciones y las personas que formamos las organizaciones es importante, ¿vale? Para seguir avanzando con propuestas siempre propositivas, no el no por el no, es decir, siempre con argumentos y siempre poniendo alternativas y proposiciones encima de la mesa que den una respuesta a las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Y esa siempre es nuestra primera opción, lo hemos venido demostrando en nuestra trayectoria, pero necesitamos que ese diálogo sea bidireccional, es decir, que haya reciprocidad por parte de la administración y tener, insisto, pues una comunicación mucho más fluida, porque esto al final contribuye a construir una sociedad pues para todas y para todos, más justa, más inclusiva, y un país como el nuestro, un país avanzado, no se puede permitir dejar atrás pues al 10% de la población que representamos las personas con discapacidad en general. Sería de necios no aprovechar el talento y la capacidad, que son muchas, que tiene el sector social de las personas con discapacidad. Tenemos que seguir pues, fortaleciendo nuestro tejido asociativo, apoyándolos en proximidad para facilitarle interlocución también con los poderes públicos y también pues, con entidades privadas. ¿De quién se ha rodeado para llevar a cabo estas tareas? Bueno, pues de un equipo extraordinario de mujeres y de hombres con distintas secretarías dentro del organigrama de COCENFE, y bueno, pues de Eva Pérez Becha, que es la vicepresidenta de COCENFE y que coordina las entidades de LOREEC, que son las entidades del ámbito de la salud, entidades estatales que pertenecen a COCENFE, de Mara Ruti, que lleva la Secretaría y la Comisión de Salud y Sociosanitario. También pues de Marta Valencia, que es secretaria de Organización de COCENFE y también presidenta de la Confederación Española de Mujeres con Discapacidad y de COCENFE en Aragón. De Daniel Aníbal, que es el secretario de Finanzas de COCENFE y también pues presidente de Hemofilia y representante de COCENFE pues en muchos otros foros. También pues Encarni Rodríguez, que lleva los temas la Secretaría de Igualdad, de Daniel Gallego, que es presidente de Alcer Nacional y que lleva la Secretaría del ODS y de la Agenda 2030. Y también forma parte del equipo, bueno, nuestra directora gerente, ¿vale?, que coordina un poco toda la parte técnica de la organización, de todos los proyectos y programas que tenemos en marcha por todo el país, y como secretario de Formación y Empleo está Valentín Sola, que es una persona, bueno, pues que lleva años también en el movimiento asociativo, con una amplia trayectoria en Andalucía, y es presidente de la Federación Andaluza en Almería de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Como Secretaría de Movimiento Asociativo, de Fortalecimiento del Movimiento Asociativo, pues Mónica Oviedo, que es presidenta de COCENFE en Asturias, y Ramón Salas, que lleva la Comisión de Accesibilidad y Autonomía Personal y también forma parte de COCENFE en Baleares. Fue presidente de COCENFE Baleares, en este momento vicepresidente, y bueno, y este es el equipo que ha trabajado 4 años de una manera excelente, coordinada, sin fisuras, y sobre todo, bueno, pues pensando y centrándonos en lo que es la atención a las personas, ¿no?, y en dar respuesta a las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Como presidente, ¿por qué cree que es importante COCENFE? Bueno, yo creo que
si COCENFE no existiera, muchas de las realidades que hoy tenemos, COCENFE lleva ya 40 años trabajando por y para las personas con discapacidad, y creo que la labor que ha hecho durante estos 40 años es incuestionable. Hoy las personas con discapacidad somos mucho más visibles, hemos avanzado en derechos, esto es indudable, es decir, no al ritmo que nos gustaría, pero bueno, pues hoy se ve con normalidad que los niños y las niñas estén en los coles con los demás niños, se ve con normalidad que una persona con discapacidad haga su propia vida, tenga los apoyos para hacerla, acceda a un empleo, vaya de vacaciones, en fin, esa visión transversal que nosotros tenemos de la discapacidad, pues poco a poco fuimos capaces de ir trasladándola a las distintas administraciones, pero también a la sociedad en su conjunto. La sociedad hoy nos ve distinto que hace 40 años, ¿vale? Hoy hablamos también del empoderamiento de las personas con discapacidad, hablamos de derechos, hablamos de justicia social y hablamos de derechos humanos, fundamentalmente, ¿no? Y yo creo que la contribución de COCENFE y de todo el tercer sector social del entorno de la discapacidad fue fundamental para que estemos en la situación que estamos. Es decir, es innegable que hemos avanzado en los últimos 40 años. Si queremos, si nos ponemos y hacemos autocrítica y decimos, oye, ¿tanto como nos había gustado? No, porque si vemos que reivindicamos las entidades hace 40 años, pues hay cuestiones que hoy siguen en vigor. A mí hay cosas pues, que me entristece que hoy, a día de hoy, una parte o el sector sigue hablando de accesibilidad, es decir, sí que hemos avanzado, pero no tanto como creemos, porque esto debería de ser algo totalmente asumido por todo el mundo, sobre todo por los poderes públicos, por las administraciones, porque la accesibilidad beneficia a toda la sociedad en su conjunto. No hay nadie, no hay persona en este país que la accesibilidad le vaya mal. Es que no va en contra de nadie, ¿vale? Y yo creo que ahí también quizá el sector no hemos hecho la pedagogía necesaria con este tema, pero es verdad que a día de hoy seguimos hablando de accesibilidad. Entonces, ¿hemos avanzado? Sí, hemos avanzado, ¿vale? Quedan cosas. Hoy hay un debate candente de hace un par de años, pues, de la educación inclusiva. Todos los niños, bueno, yo creo que ahí también tenemos que seguir incidiendo, tenemos que seguir avanzando para que tengan los apoyos que necesitan en los coles, ¿no? Para que, bueno, yo creo que eso enriquece a todo el mundo, a la comunidad educativa, a los niños y niñas que tienen a su alrededor, al profesorado, en fin, enriquece en definitiva a la sociedad, ¿no? Y eso no quiere decir que los centros que existen de educación especial en este momento, pues que haya que cerrarlos mañana, ni muchísimo menos, ¿vale? Tienen que estar ahí y perdurar mientras sean necesarios, pero sí que tenemos que avanzar hacia un modelo de una igualdad de oportunidades real y efectiva de cara al futuro, porque, bueno, al final se están formando personas, ¿vale? Que en muchos casos es su herramienta del futuro. Si lo es, en general, la formación en las personas que, entre comillas, no tienen discapacidad, las personas con discapacidad, pues, doblemente, ¿no? Y después también, bueno, pues si nos ponemos a ver, pues, con respecto al transporte, se ha avanzado, es indudable, ¿no? Hoy se puede coger, pues, en una ciudad como Madrid o Barcelona, pues, cualquier autobús y tanto el acceso es accesible, las marquesinas, pero bueno, en ciudades grandes, ¿vale? En otros sitios, pues, todavía queda ese camino por recorrer, pero en definitiva, es decir, contribuimos a esto durante estos 40 años, a ir alcanzando y trabajando para esa igualdad de oportunidades real. Conseguimos trabajar en leyes que son vanguardistas, que son leyes que empoderan a las personas, que son leyes de derechos y, sobre todo, ir avanzando y rompiendo con el asistencialismo y con el paternalismo. Somos personas, ¿vale? Y como eso, bueno, pues yo creo que en eso tenemos que seguir poniendo el foco en las personas, que es lo más importante. Precisamente mi siguiente pregunta es cómo cree que se encuentra ahora mismo la situación del sector. Me cuenta que ha ido avanzando, pero bueno, es verdad que todavía quedan asuntos que tratar y todavía por mejorar. Bueno, el sector históricamente vive una situación de incertidumbre, ¿vale? El sector no tiene una financiación estable, ¿vale? Y eso pues genera incertidumbre en los servicios que tienen las organizaciones en funcionamiento y las propias entidades,
y genera incertidumbre en los usuarios que reciben esos servicios. Oye, para el año voy a poder seguir contando con esto, pues no lo sé, ¿vale? Eso deberíamos de ser capaces de darle una estabilidad, ¿vale? Porque es difícil planificar futuro cuando económicamente y presupuestariamente no sabes si va a ser posible, ¿vale? Tienes una previsión, pero después, bueno, ese es un tema que siempre está encima de la mesa, ¿vale? Y no necesitamos solo esa estabilidad económica para mantener una serie de servicios en funcionamiento, necesitamos también esa estabilidad económica para poder trazar una hoja de ruta de cara al futuro, ¿vale? Y que sobre todo, pues eso, que podamos avanzar en que las personas sean los dueños de su vida y tengan los apoyos necesarios para gestionar su vida como cualquier otro ciudadano, ni más ni menos. Y en eso, bueno, pues tenemos que con las entidades del tercer sector, de manera conjunta y coordinada, pues avanzar con la administración pública, teniendo una mayor interlocución con los estamentos públicos, porque, bueno, pues insisto, la discapacidad está aquí, vino para quedarse, es algo histórico y además pues ha demostrado que es un colectivo que trabaja de manera decidida, que da lo mejor de sí mismo y que en situaciones pues complicadas es capaz de reponerse y de seguir avanzando y contribuyendo pues a una sociedad pues más justa y más inclusiva, donde todos tenemos y todas nuestro espacio, ¿no? Pero el tema de financiación pues sí que suele ser un tema recurrente con todas las administraciones, ¿vale? Y ahí sí que necesitamos buscar una solución. Y la otra cuestión es los temas de salud, ¿vale? Es decir, para nosotros esto es un tema crucial porque hablamos de vidas, hablamos de personas humanas que se encuentran en una situación muy vulnerable y que necesitan que esos tratamientos, que se siga investigando, ¿vale? Que se tenga en cuenta a las entidades que representan a estas patologías concretas y no, como pasa a veces, pues al primero que llega por ahí, que tiene un familiar o que tiene un hermano o un hijo y que cree que, oye, creo que hay que tener pues ese respeto hacia las entidades que llevan pues 30 o 40 años trabajando por enfermos con distintas patologías y que tienen un conocimiento amplio, tanto de recursos como de experiencia propia, y que eso hay que ponerlo en valor, aprovecharlo y tener pues una interlocución fluida también con esta parte, ¿no? No podemos olvidar que estamos en plena pandemia de coronavirus, seguimos todavía con ella. Le quería preguntar cómo le ha afectado al sector de las personas con discapacidad física y orgánica la pandemia. ¿Cómo le ha afectado? Sí. A las personas con discapacidad, pues mira, las personas con discapacidad tuvieron que volver todas a sus casas, ¿vale? Las entidades tuvieron que reinventarse a través de las nuevas tecnologías para poder seguir manteniendo un contacto y dándole pues en muchas ocasiones a través de nuestras entidades apoyo psicológico a las personas en su domicilio y sobre todo bueno, pues transmitiéndole que las organizaciones que estábamos ahí, ¿vale? Que no se sintieran solas y también pues con una especial dedicación e involucración de los equipos técnicos de todo el paraguas de COCENFE, ¿no? Es decir, fueron situaciones, bueno, pues que nadie cuenta con ellas. Viene una situación como se da con la pandemia, la especial vulnerabilidad que tiene un porcentaje altísimo de nuestro colectivo, y la verdad es que fueron tiempos muy complicados y que, bueno, todo el mundo puso en valor un poco la capacidad que tuvimos de desplegarnos prácticamente de un día para otro para no dejar a nadie sin atender, para no estar pendientes de las personas ya de manera individual, ¿vale? Y distribuir bueno, pues profesionales para que fueran ayudándole a las personas pues a darle el apoyo que necesitaban y también en su propio entorno familiar, ¿vale? Porque claro, desaparecieron todo tipo de servicios, hubo que quedarse confinado en casa y después cuando se fueron y cuando ya van iniciando la puesta en marcha de los servicios nuevamente, pues la gente todavía tiene miedo, ¿vale? Y tiene sus reticencias para acudir
a los servicios, aunque todas las entidades lo han hecho de una manera, pues, con todas las medidas de prevención, como no podía ser de otra forma, a disposición, puestas en los distintos servicios que se prestan, pero bueno, hay ciertas reticencias y yo creo que a la vuelta del verano, en el mes de septiembre, si la situación pues no empeora, ya recuperaremos cierta normalidad, que ya se fue recuperando ahora, ¿vale? Que ya este mes de junio, este mes de mayo, mediados de mayo, junio, ya las personas pues empezaron a acceder a los recursos y además, bueno, hay, es decir, una persona con una gran discapacidad que no recibe pues la rehabilitación, la fisioterapia, lo que pierde es mucha capacidad, ¿vale? Y retomar esto y recuperarlo pues requiere de un trabajo, porque al final estamos hablando de darle herramientas y de fortalecer y de empoderar y de darle los apoyos necesarios para que esa persona sea lo más autónoma posible, ¿vale? Y esto, bueno, pues a distancia, aunque haya ciertos ejercicios o indicaciones que se puedan dar, pues no es lo mismo que lo haga un profesional y que movilice a una persona y que siga sus terapias con total normalidad en el día a día, ¿no? Y esto es en lo que estamos inmersos en este momento. Hubo que hacer inversiones importantes en mamparas, en EPIs, en fin, en distribución de los espacios para cumplir con estas medidas de seguridad, hacer turnos para que las personas puedan asistir al recurso. Bueno, ahí hay que reconocer la versatilidad que tuvieron las organizaciones para poder adaptarse y estar al lado de las personas, que en este momento era algo fundamental para nosotros. ¿Cree que se deben destinar ayudas directas a estas personas afectadas por el COVID? Bueno, yo no sé si se deben de destinar ayudas directas o no, pero lo que sí se deben de poner es recursos para que estas personas tengan los apoyos que necesitan, ¿vale? Y a nivel médico, pues exactamente lo mismo, y a nivel de recuperación, a nivel de tratamientos, en fin. Es decir, está claro que el COVID deja secuelas a las personas que lo padecieron, ¿vale? Y eso tiene que tener pues el tratamiento adecuado. Si se soluciona con una ayuda directa, pues bien, ¿vale? Pero yo creo que consiste más en tener bueno, pues unos protocolos y unos recursos que realmente apoyen a la persona y le ayuden a salir, a mejorar la situación en la que se encuentra. ¿Desde COCENFE se está evaluando el impacto de la pandemia de alguna forma? Sí, desde COCENFE hemos valorado el impacto de la pandemia. Hemos realizado pues, diferentes encuestas y además, bueno, pues el conocimiento que tienen las propias profesionales y las organizaciones sobre el terreno de cuál es la situación y cómo la ha afectado a cada una de las personas que están vinculadas al movimiento asociativo de nuestras entidades, ¿no? De todos modos, nos hemos centrado en seguir proporcionando a las personas con discapacidad apoyo para que pudieran seguir pues, desempeñando su labor en el día a día y tratar de recuperar, pues, a mí lo de nueva normalidad no me gusta mucho, ¿vale? Porque, es decir, ya digo siempre, es decir, ya nos ha costado mucho alcanzar la normalidad, ya, ¿vale? Claro, Entre comillas, claro. y si ahora hablamos de una nueva, miedo me da, ¿no? Ya digo, recuperar lo que venían haciendo, trabajando con las personas directamente, y en eso es en lo que centramos los esfuerzos, en los que centramos también pues, los recursos económicos que tiene la Confederación para darle apoyo a las entidades, y también, bueno, pues hemos hecho pues, para dotarles de sistemas de comunicación, de sistemas de licencias de videoconferencias, de equipos informáticos, de ordenadores portátiles, en fin, de facilitarle tecnología a través de COCENFE para que puedan seguir combinando y actuando directamente con los propios usuarios, con las propias personas con discapacidad. ¿Cuál es la relación de COCENFE con el actual gobierno? Bueno, difícil, ¿vale? Nosotros venimos históricamente pues, acostumbrados a tener una relación muy fluida, con una comunicación fluida, te diría que en el día a día, ¿vale? Estamos retomando esto ahora, ¿vale? Hemos mantenido recientemente pues, una reunión con el secretario de Estado y también pues, con el director general de discapacidad, y
y bueno, yo creo que fue una reunión productiva, fue una reunión también pues que marca la relación de cara al futuro y donde, bueno, pues esa comunicación parece que sí que la vamos a tener, ¿vale? Que es necesaria para nosotros, es imprescindible porque nosotros necesitamos dar una respuesta a las necesidades que tiene nuestro colectivo y las necesidades son muchas y las preguntas y las incertidumbres también y necesitamos tener esa fluidez, ¿no? Yo creo que también pues, el nuevo director general de la discapacidad, Jesús Martín, conoce mucho y de primera mano al sector social y creo que esto también va a sumar para esa comunicación y también para los planteamientos que tenemos desde el propio sector. Ahora mismo pues se está hablando de lo que es desinstitucionalización de las personas con discapacidad y para esto es importante, pues, ¿no? como estamos haciendo, como venimos trabajando ya en aportar las personas con discapacidad, las entidades del sector, nuestro conocimiento para que esto, bueno, pues, llegue a buen puerto, ¿no? Y después lo que es los nuevos fondos, los fondos New Generation, son fondos que tienen que tener muy en cuenta al tercer sector social, especialmente a las personas, en nuestro caso, con discapacidad física y orgánica, porque esos recursos tienen que llegar para paliar muchos déficits que todavía existen, ¿vale? Como decía al inicio, de poner el foco pues, en el rural, para que las personas con discapacidad que viven ahí tengan recursos análogos a los que viven en las ciudades, para poner en marcha pues, protocolos y sobre todo pues, recursos que empoderen y que le den pues, los apoyos necesarios para esa autonomía personal, para que tener una persona con discapacidad no sea un problema para su familia, sino que sea un miembro más de la unidad familiar y para eso necesita que la persona tenga los apoyos necesarios para gestionar su vida, ¿no? Con el Inserso necesitamos pues, también avanzar, ¿vale? En esta relación bilateral con la Dirección General del Inserso porque bueno, pues, es una institución con la que dependen pues, muchas cosas de las que hacemos desde COCENFE y insisto, con la reunión que mantuvimos hace 3 semanas con el secretario de Estado, pues con total comprensión, con buena disposición para retomar este diálogo y seguir trabajando juntos y de manera coordinada, ¿no? Última pregunta, Ancho. Si tuviese que elegir 3 reivindicaciones para el Gobierno, ¿cuáles serían? Bueno, pues una, España es un país muy avanzado en respectiva a la legislación, ¿vale? Pues poner los mecanismos necesarios para que esa legislación se cumpla, ¿vale? Es decir, sobre todo en lo que respecta a los derechos de las personas con discapacidad. Es necesario, como comentaba antes, pues tener una estabilidad de financiación para los proyectos y programas que están en funcionamiento y también para poder programar el futuro. Y después el empleo. El empleo es un elemento clave para la inclusión social, ¿vale? Y necesitamos pues, que las personas con discapacidad se puedan incorporar al empleo ordinario, al empleo protegido en los centros especiales de empleo de la iniciativa social, porque el empleo no solo es un salario, también da unas relaciones sociales, también da unas expectativas de organización y de tomar las riendas de tu vida, que fomenta pues, realmente lo que es la inclusión y la normalidad en la sociedad. Y importante y clave, los tratamientos de última generación, innovación, seguir investigando, ¿vale? Para que se mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica. Y debe de haber, de una vez por todas, una buena coordinación en ese espacio sociosanitario, que todo el mundo habla de él, pero en la realidad no existe. Está en el papel, pero después no hay una coordinación en el espacio sociosanitario. Eso sería algo también pues, muy importante, ¿no? Por ejemplo,
Nos dicen nuestras entidades, que es decir, ¿qué pasa cuando los niños pasan de la fase de pediatría? ¿Vale? No hay en la adolescencia unidades para tratamientos de cuando dejan de ser niños y pasan a ser adolescentes, pasan directamente a adultos, ¿no? Y ahí hay una rotura con la parte médica, con la parte asistencial, que eso de alguna forma debería de haber unas unidades intermedias. Bueno, pues parece que tiene sentido, que tiene lógica y en esto también, bueno, pues son objetivos que tiene la propia Confederación y que junto con nuestras entidades tenemos que avanzar y tenemos que lograr en estos 4 años, a pesar de la pandemia, que yo sé que ocupó un espacio y ocupa un espacio importante, pero no solo puede ser pandemia. Tenemos otras cuestiones que son vitales, que son de especial necesidad y que tenemos que seguir avanzando en esa hoja de ruta, y la discapacidad tiene que estar en la parte de arriba de la agenda política, que yo creo que ya no solo está en I+, sino en los últimos tiempos se venía cayendo y relegando del primer orden del día de la agenda política, y debe de volver a estar ahí porque, insisto, somos casi 4 millones de personas en este país y que una sociedad como la nuestra no se puede permitir el lujo de dejarlas quedar atrás, y además pues yo creo que una sociedad avanzada no puede permitirse prescindir de la capacidad del conocimiento de este grupo social. Muchísimas gracias, Ancho. Por mi parte ya está. No sé si quiere añadir alguna cosita más. No, daros las gracias por invitarme a este magnífico estudio y... Muchas gracias.